Buenas noches, estimado tutor y compañeros. A continuación voy a resolver el ejercicio 5. Entonces, primer punto. ¿Qué es un MOA y qué diferencias hay respecto a un muro? Un MOA es un movimiento uniformemente acelerado. En física, todo movimiento uniformemente acelerado es aquel movimiento en el que la aceleración que experimenta un cuerpo permanece constante en magnitud, vectores y dirección en el transcurso del tiempo, manteniéndose firme. MOA significa movimiento uniformemente acelerado, lo cual significa que un móvil aumenta o acelera según su velocidad proporcionalmente a las alteraciones del tiempo. En cambio, en el MUR, movimiento uniforme rectilíneo, la velocidad es constante y el espacio recorrido es proporcional al tiempo empleado. La caída libre se refiere al movimiento de un cuerpo bajo la acción exclusiva de un cuerpo gravitatorio. Segundo, ¿cuáles son las expresiones generales que describen un MOA? La aceleración, que es el cambio de velocidad al tiempo transcurrido en un punto A y B. La velocidad inicial, que es la velocidad que tiene un cuerpo al iniciar su movimiento en un periodo de tiempo, y la velocidad final, que es la velocidad que tiene un cuerpo al finalizar su movimiento. Enunciado del ejercicio. Un peatón desea conocer si el motociclista respeta las señales de tránsito al tener como límite de velocidad 276 km por hora. Para ello se apoya de la siguiente información. El sistema de coordenadas se origina desde un observador que se encuentra a 4,97 metros del punto de partida del motociclista. El motociclista inicia su movimiento desde el reposo. Pasados 18 segundos, la velocidad del motociclista es 39 metros sobre segundos. De acuerdo con la información anterior, encuentre la expresión que describe la distancia, la velocidad y la aceleración en función del tiempo de un motociclista que viaja describiendo un MOA. Entonces, la aceleración se halla con la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Entonces, en este caso, la velocidad final es de 39 metros sobre segundos menos la velocidad inicial que no se conoce sobre el tiempo, que son 18 segundos. Entonces, hacemos la operación y eso da 2,16 metros sobre segundos. Y la distancia es velocidad inicial más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Entonces la velocidad inicial no la conocemos. La velocidad final es de 2,16 por el tiempo, que es 18 al cuadrado sobre 2, que eso es 349,92 metros. Realice las gráficas correspondientes. Entonces acá está. Realice las gráficas correspondientes en los primeros 60 segundos de su movimiento. Entonces acá 10 segundos, 20, 30, 40, 50, 60, que corresponde a 10 segundos a 108, 20 segundos a 432, 30 segundos a 972, 40 segundos a 1728, 50 segundos a 2700 y 60 segundos a 3888. Y acá está la gráfica, que va aumentando, obviamente. Y C, el motociclista cumple con el límite de velocidad en el tiempo analizado. Compara el valor numérico con el valor gráfico para justificar la respuesta. Entonces, velocidad final es igual a raíz cuadrada de 2 por aceleración sobre distancia. Entonces acá, velocidad final 2, aceleración sabemos que es 2,16 y distancia 349,92. Esto nos da 38,88 metros sobre segundos. Ahora convertimos para pasarlo a kilómetros por hora. Entonces esto nos da que tenemos que multiplicar un kilómetro son 1000 metros y una hora son 3600 segundos. Entonces hacemos esta operación y nos da 139
968 kilómetros por hora. Y el motociclista tiene el límite de velocidad hasta 276 kilómetros por hora. Entonces sí está respetando los límites de velocidad. Gracias.